La medicina tradicional china es un sistema de preservar y recobrar la salud basado en trabajar sobre el equilibrio y la armonía, entendiendo estos conceptos tanto en sentido individual como en sentido global. Ha sido practicada en China desde el nacimiento de su cultura, permaneciendo en uso hasta nuestros días. Siendo parte de la cultura china milenaria, a lo largo de los siglos ha ido integrando conocimientos nuevos, adaptando y conservando el saber de los antepasados. Posiblemente esta evolución no destructiva sea una de las razones de la vitalidad que la ha mantenido en uso hasta el presente. Una de las características de la medicina china como sistema de preservar y recobrar la salud es el supuesto que el cuerpo humano es más que la suma de sus componentes y que se encuentra en permanente relación con su entorno, es decir, consiste en un conjunto complejo de funciones, todas ellas interrelacionadas, en constante interacción con el entorno. Cada persona reacciona a su modo frente a la terapia, que consiste en reajustar las funciones alteradas, volviendo a un estado de equilibrio dinámico, siendo necesariamente individualizada. Aunque los objetivos finales de la medicina china son los mismos de la medicina occidental, es decir, preservar y recobrar la salud, los supuestos teóricos y las herramientas terapéuticas la hacen una ciencia distinta e independiente. Aun cuando hay coincidencia de algunos términos, es necesario recordar que ambas medicinas nacen de paradigmas diferentes, por lo que los intentos de mezclarlas han de ser muy cuidadosos y en general muy limitados. Pero para la medicina tradicional china, la salud es básicamente un estado de armonía, bienestar y adaptabilidad. La medicina china procede de directrices muy claras, descubriendo el patrón concreto de la desarmonía y devolviendo al paciente a su estado de equilibrio natural. En fin, para conseguir dichos fines se emplean herramientas terapéuticas que les son características, como por ejemplo algo muy conocido, la acupuntura y la moxibustión. Luego viene la farmacopea y dietética, el tuina y el qigong. La acupuntura, como bien saben, en sus distintas formas, al igual que la moxibustión, consiste en la estimulación de puntos muy precisos del cuerpo humano para obtener efectos bien definidos. En cuanto a la farmacopea y la dietética, no existe mayor diferencia, por ejemplo, entre medicamento y alimento, considerando a ambos como materias que pueden actuar en y con el cuerpo humano. En la medicina china hay sustancias que pueden emplearse tanto en cocina como en farmacia. La farmacopea se ocupa de aquellas sustancias de interacción relativamente fuerte con el cuerpo humano y que en general se usan en dosis y o en periodos cortos. La mayoría son vegetales, por eso se puede hablar comúnmente de fitoterapia china, con una pequeña cantidad de materias de origen animal y aún menos de minerales. La dietética, reflejada en ese viejo dicho que dice «somos lo que comemos», se emplea desde siempre para prevenir y en ocasiones para curar la enfermedad. Uno de los grandes médicos de la antigüedad, Sun Simiao, dijo: hay que emplear la farmacopea solo cuando la dietética resulte insuficiente. Por otra parte, el tuina o anmo es el conjunto de manipulaciones ejercidas sobre el cuerpo, equiparada a veces al masaje. Es en realidad una disciplina mucho más amplia. Su vasto abanico terapéutico, su eficacia y peculiares manipulaciones la hacen una disciplina médica de pleno derecho. Y el qigong, que consiste en una gran variedad de ejercicios que tienen en común fomentar la calidad y cantidad de energía, o sea, el qi. Tiene distintos aspectos: trascendente, esotérico, marcial y terapéutico, y es consuetudinario a la cultura china, habiendo por tanto compartido las influencias filosóficas y religiosas que la han conformado, como por ejemplo el taoísmo, el budismo y el confucianismo. En relación a la terapéutica, hay dos tipos de qigong: el qigong de proyección
que consiste en que un practicante de Qigong con suficiente nivel para poder hacerlo, proyecta la energía vital o el Qi en el paciente. Y el Qigong autopracticado, que consiste en una serie de ejercicios especiales que el practicante realiza por sí mismo, en general guiado por un practicante más avanzado. Los ejercicios movilizan y aumentan la energía vital o el Qi. La medicina china y sus herramientas se basan en una serie de supuestos teóricos particulares, algunos que le son propios y otros que son compartidos con el conjunto cultural de la China clásica. Estos conceptos, que junto con las herramientas terapéuticas se consideran las características de la medicina tradicional china, es lo que estudiaremos, y estas materias son que el concepto global del universo y del ser humano, ese es un aspecto. La teoría de los opuestos complementarios, el yin y el yang, la teoría de los aspectos de la energía y sus correspondencias sistemáticas, o sea, la teoría de los 5 elementos, fases o bien movimientos, la teoría de la unificación de las sustancias, la teoría de los 3 tesoros. Y así, los paradigmas culturales básicos que se han desarrollado o expresado de modo más concreto en el ámbito de la medicina son los siguientes: el estudio de la fisiología, el estudio de las sustancias vitales, que son el Qi, el Sui, el Qin, el Yin-Ye, o la energía, la sangre, la esencia y los líquidos orgánicos, el estudio de los órganos internos, las vísceras y entrañas, el estudio de la patología, el estudio de las energías defensivas y energías perversas o nocivas, y por último la diferenciación de síndromes como base importante para el diagnóstico. Vamos a dar un alcance en cada uno de estos puntos, comenzando por el concepto global del universo y del ser humano. La medicina tradicional china considera todo el cuerpo como una unidad global e indivisible, donde todas sus partes están íntimamente interrelacionadas, de modo que se coordinan mutuamente en el desarrollo de las actividades fisiológicas normales y se afectan mutuamente en el camino de la patología. A destacar que la medicina china no reconoce una separación estricta entre partes materiales y las no materiales del ser humano. Materia, mente, energía y espíritu están indisolublemente combinados y siempre se consideran y se tratan juntos. La medicina china considera que existe unidad completa entre lo interno y lo externo, entre lo grande y lo pequeño. En otras palabras, entre el cuerpo, el ser humano, y su entorno, el cosmos, que se influencian y reflejan mutuamente. La teoría de los opuestos y complementarios, o sea, el yin y el yang, es otro aspecto muy importante en este estudio. Es una teoría según la cual todo lo existente corresponde a una realidad básicamente unitaria que presenta dos aspectos opuestos y complementarios, aspectos que los clásicos denominaron yin y yang. Es una de las primeras teorías documentadas en China y por lo tanto en la humanidad, en todo su conjunto. A partir del estudio del yin y el yang y sus movimientos, se generó toda una escuela de pensamiento, la escuela de yin-yang, cuyo texto más conocido es el I Ching, el clásico de los cambios o el libro de las mutaciones. Otra es en relación a la teoría de los aspectos del Qi, de la energía, o de las correspondencias sistemáticas, teoría de los 5 elementos, de las 5 fases o de los 5 movimientos. Partimos de la numerología y el especial papel que otorgan al número 5, determinadas escuelas de pensamiento, clasificando los fenómenos naturales en función de 5 estados arquetípicos del Qi. El Qi del cielo, el clima y su relación con los puntos cardinales 4 más el centro. Es muy posible que la observación de los aspectos del Qi y más concretamente de su manifestación en el desarrollo a través del desarrollo de los vegetales tuviese un papel muy importante en la formulación de la teoría de los 5 movimientos, cada uno de los cuales representaba la calidad o cualidad de la energía presente en una determinada época del año. Estos aspectos se materializaron conceptualmente en 5 elementos arquetípicos, cuyas características pueden, siempre según esta teoría, asimilarse todos los fenómenos y materia.
Por otra parte, más adelante, en interdesarrollo con la teoría general de la medicina, está esta ordenación de lo manifestado en 5 aspectos, fases, movimientos o elementos, fue sofisticándose, constituyéndose a partir de la dinastía Tang un modelo explicativo bastante convincente de la fisiopatología, según la medicina china. En la cultura y la medicina china se representa el ser como un triángulo, en el que se marcan 3 interrelacionados y no agudamente diferenciados, como son el Shen, espíritu-mente, no perceptible, no visible, el Qi, energía, perceptible y a la vez invisible, el Xin, materia, esencia, que es perceptible y visible. Se estudia también la fisiología, las sustancias vitales, el Qi, el Shui, el Yin, el Yin-Ye, energía, sangre, esencia, líquidos orgánicos. Para la medicina china el cuerpo es una unidad global en la que para su estudio se diferencian una serie de sustancias interrelacionadas cuya presencia, interacción y manifestación constituyen expresión tangible de la vida individual. Estas sustancias son las siguientes: el Qi o energía vital, el Shui o la sangre, el Yin-Ye o los líquidos orgánicos y el Xin o esencia, que es la sustancia basal. El Qi, energía vital, su naturaleza es inmaterial, pero sus efectos y manifestaciones son claramente perceptibles. Es un concepto muy amplio con el que se pueden representar diversas formas y estados de densidad, desde lo más material y perceptible hasta lo más sutil y evanescente. Desde cierto punto de vista puede considerarse la esencia nutritiva que se forma a partir del trabajo de los órganos, pero al mismo tiempo es la energía que los impulsa a funcionar y la manifestación de su acción. Dentro del ser concreto, la teoría de los 3 tesoros, se puede definir como aquello que no es directamente perceptible, pero cuya presencia y acción, como la vida, son claramente perceptibles y diferenciables, es decir, se percibe claramente a través de los efectos de su acción. El Qi es un concepto clave en medicina china, pues ella considera que es por el Qi que estamos vivos. El Qi es la vida en sí, y que la desaparición del Qi se identifica con la muerte. La medicina china considera el Qi como la base de cualquier proceso vital y trabaja fundamentalmente a través del Qi para sostener y recobrar la armonía, es decir, la salud. Un buen estado de salud se caracteriza por el constante y ordenado fluido del Qi, que en su transcurso va adoptando diferentes formas de agregación. La acupuntura y la moxibustión se centran precisamente en asegurar y recuperar este flujo vital armonioso que se relaciona con la salud. Por otra parte, el Shui se corresponde muy aproximadamente con el concepto de sangre en la cultura y medicina occidental. Como particularidad dentro de la medicina china es que una de sus funciones del Shui consiste en alimentar y transportar el Qi, pues en cierto modo puede considerarse Shui como una forma densa de Qi. De ahí la estrecha vinculación entre Qi y Shui, entre energía y sangre. También es esta una sustancia fundamental en enraizar el Shen, es decir, influencia la estabilidad del estado psicoemocional y lo reparador del sueño. El Yin-Ye o los líquidos orgánicos, sus funciones principales son hidratar y nutrir. Su formación sigue un complejo proceso de asimilación y depuración que depende del Qi. Aparte de su relación con el Qi, sus funciones son muy similares a las reconocidas por la medicina occidental para este tipo de materias. Por último, el Xin o Jin, traducido como esencia o como sustancia basal, es la forma más densa del Qi, la base material, la fundación del organismo, la parte más tangible. Proporciona todo el material para el crecimiento, del desarrollo y reproducción del ser humano y determina la fuerza de la constitución. Se constituye en la sustancia basal heredada de los padres, congénita, y se nutre constantemente por dicha sustancia basal adquirida, generada por la alimentación. Como se almacena en los riñones,
También se denomina sustancia basal de riñón. No se puede influir en esta sustancia basal prenatal, sin embargo se puede mejorar la sustancia basal adquirida básicamente mediante una alimentación sana y una vida equilibrada y buena en cuanto a higiene también. La fisiología, órganos internos, vísceras y entrañas. En términos generales, la medicina china contempla más el conjunto o esfera funcional que el asiento anatómico, de modo que la teoría de los órganos es en su conjunto radicalmente diferente de la admitida por la medicina occidental y de los hallazgos de la anatomía disectora. Los órganos en sí son conjuntos o sistemas específicos interrelacionados en cuya composición intervienen no solo elementos más o menos materiales como tejidos o chi, sino otros de orden sutil como emociones o sentimientos, todo ello en general ordenado de acuerdo a su resonancia con uno u otro de los elementos arquetípicos descritos en la teoría de los 5 fases o 5 movimientos. Una característica es la ordenación de los órganos en 2 categorías principales: las vísceras, los órganos yin o tesoros, que son los órganos llenos, son yin, y las entrañas o talleres, que son los órganos huecos y que comunican con el exterior y que son yang. Además se consideran una serie de órganos anexos o extraordinarios, que son los que tienen formas y funciones que no encajan plenamente con la definición de víscera ni de entraña. En fin, hay que ver la patología en el sentido del estudio de las energías defensivas y energías perversas. La medicina china considera que el cuerpo está continuamente adaptándose a los cambios para permanecer en equilibrio con su entorno. El conjunto de fuerzas que el cuerpo pone en acción para cumplir este objetivo se describe como el de la energía, como energías defensivas. De entre ellas, el wei chi o chi defensivo es el más cercano, equivalente seguramente al sistema inmunológico. Él directamente es el que directamente está encargado de vigilar las invasiones de factores patógenos y de hacerles frente. En relación a las energías perversas o nocivas, el xie y chi, el universo es continuamente cambiante y los cambios no son patológicos en sí. Pero si un cambio supera la capacidad de la energía defensiva, o sea, la capacidad de adaptación, y provoca un desequilibrio y una ruptura de la armonía, en ese momento decimos que ese cambio es una influencia perniciosa, una energía perversa. O en todo caso, de un lenguaje poco menos simbólico, nociva. Por ejemplo, baja la temperatura bruscamente, pero la persona A se adapta a ello, mientras que la persona B enferma. En este caso consideramos que el frío ha sido una energía nociva para B, mientras que no lo ha sido para A. En la diferenciación de síndromes como base del diagnóstico, que es la identificación de patrones o diferenciaciones de un síndrome, es para ver el proceso y para identificar los patrones de desarmonía que describe mejor la situación desequilibrada del paciente. Para detectar estos patrones, el médico de la medicina china debe dirigir su atención a la persona como un todo, considerando no solo la globalidad, sino también su psiquismo y su entorno en el sentido más amplio. Hay que tomar en cuenta su trabajo, el área de familia, la vivienda y una serie de demás circunstancias que le atañen al paciente. Después de reunir la información relevante de forma exhaustiva, analizará los síntomas y signos como partes integrantes de un patrón patológico en el que cada signo y síntoma tienen un valor en función del conjunto o patrón, al que se le denomina como síndrome. Este enfoque global de procedimiento diagnóstico es uno de los aspectos diferenciales fundamentales entre la medicina tradicional china y la medicina occidental. Esquematizando, en el diagnóstico, los procesos de ambas medicinas son, en el caso de la medicina occidental, se observa desde el estudio de los síntomas principales para proceder a eliminar progresivamente posibilidades, cerrando el foco hasta alcanzar y aislar la causa abstracta del trastorno o la enfermedad. Causa que, por ejemplo, como un virus,
se contempla muchas veces como un ente independiente que incluso puede tener existencia separada del paciente. En cambio, en la medicina china se parte de la evaluación personal de los signos y síntomas y a través del estudio de las relaciones entre ellos y de las relaciones entre los síntomas, el paciente y su entorno vital, se dirige a detectar un patrón, una trama que muestre la desarmonía que está produciendo el desequilibrio y sus consecuencias. Es decir, el patrón subyace a los problemas que aquejan al paciente. Con esto, pues esta parte, estamos concluyendo esta parte, que nos permite de una manera, digamos, introductoria tener una perspectiva del trabajo que vamos a hacer a lo largo del curso. Luego ya entraremos en materia, en clases ya más especializadas, pero vamos a ir de menos a más para ir teniendo una claridad, una especialización, una diligencia en el estudio que nos permita alcanzar las competencias que requiere y demanda una profesión y una actividad como es el ejercicio de la medicina tradicional china. Entonces nos estamos viendo en la próxima clase y estudien, estudien, estudien.